Bienvenidos al objeto de aprendizaje número 1 de la asignatura Taller de Investigación 2. En esta ocasión veremos el planteamiento del problema de investigación. ¿Por qué es importante el planteamiento del problema de investigación? Toda la investigación se va a centrar en dar respuesta al problema que hemos planteado. Es decir, a partir del planteamiento del problema, vamos a poder diseñar las estrategias, la metodología, etcétera, para poder llegar a un objetivo, al objetivo que nos formulemos. Entonces, el planteamiento del problema es la parte de una tesis, de una investigación, en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. También podemos decir que es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. En el planteamiento del problema se identifica la brecha entre el estado actual y el estado deseado. En un primer momento debemos hacer la descripción de la realidad problemática. ¿Cuál es el contenido del planteamiento del problema en todo trabajo de investigación? En primer lugar, identificación del problema. Luego viene la contextualización del mismo, la delimitación, la justificación, finalmente, su formulación en forma de interrogante. La formulación de un problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Al formular el problema, debemos tener en cuenta que luego vamos a dar respuesta a ese interrogante con una hipótesis. Por eso decimos que debe estar redactado en términos concretos. Debe ser claro y explícito. También la formulación del problema es la concreción del planteamiento en una sola pregunta precisa, en una o varias preguntas precisas, porque vamos a hablar de problema general y problemas específicos. Y esta pregunta debe estar delimitada en espacio, tiempo y población. Entonces, ¿cómo podemos formular el problema de investigación? Para ello, hay algunos criterios. El primero dice que el problema debe denotar expresamente la relación entre dos o más variables, en el caso de que en la investigación exista ello. Básicamente investigaciones correlacionales, explicativas, etc. Pero en algunas investigaciones descriptivas, tal vez solo existe una variable. En ese caso, ya no se va a expresar la relación entre los dos. Si fuera dos variables que queremos establecer la relación, entonces una pregunta podría ser, ¿cómo se relaciona la variable A con la variable B? Segundo criterio, el problema debe formularse claramente, sin ambigüedad y en forma de pregunta, como mencionábamos. Sin ambigüedades, de tal manera que no dé pie a dar respuestas subjetivas, sino más bien todo lo contrario. Nuestra respuesta, nuestra prueba de hipótesis debe ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la calidad del servicio eléctrico y la satisfacción de los clientes de la empresa Electrocentro? En este caso, estamos cumpliendo con este criterio, ¿no? Hay una pregunta y el problema está formulado claramente, sin ambigüedad. Entonces encontraremos que hay una relación directa o tal vez no hay relación. ¿Qué significaría que existe una relación directa? Que cuanto mejor es percibida la calidad del servicio, mayor será la satisfacción de los clientes. Tercer criterio. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar la verificación empírica, según el enfoque cuantitativo, o posibilitar la recolección de datos en el enfoque cualitativo. En el caso de las carreras de ingeniería, el enfoque de la investigación es cuantitativo. Entonces, al plantear el problema, debo integrar en la formulación la variable, de tal manera que esa variable yo pueda medirlo, ¿no? Pueda verificar empíricamente.
para poder más adelante realizar la contrastación de la hipótesis que puedo formular. Cuarto criterio, debe plantearse en una dimensión espacial y temporal. Un poco redondeando las ideas anteriores, entonces, al formular un problema, debo delimitarlo en espacio y tiempo. Depende de la envergadura de mi investigación para yo delimitar. Alguien puede hacer su investigación de repente en un área geográfica pequeña, en un área geográfica mayor, en un periodo de tiempo pequeño, en un periodo de tiempo mayor. Por ejemplo, un problema planteado podría ser o formulado podría ser el siguiente. ¿Cuál es la influencia del mantenimiento preventivo en la vida útil de la capa asfáltica en las vías de Huancayo en el periodo 2015-2020? Bien, acá estamos identificando claramente el objeto de estudio son las vías de Huancayo. Está delimitado espacialmente, solo de Huancayo. Temporal, en el periodo 2015 y 2020. ¿Qué vamos a medir ahí? El mantenimiento, ¿no? ¿Cómo influye el mantenimiento en la vida útil? Entonces mediremos dos variables, mantenimiento preventivo y vida útil. Pero solamente en Huancayo 2015 y 2020. No nos interesa 2021 ni tampoco 2014. Tampoco las vías de otros lugares aledaños a Huancayo. Características de una adecuada formulación de problema de investigación. Debe carecer de expresiones que impliquen juicios de valor. Bueno, malo, mejor, etc. No es bueno. ¿Ya? ¿Por qué es bueno tal cosa? No. ¿Cuál es la causa de una mala? No, no va a eso. No originar respuestas tales como sí o no. Eso también, al formular el problema, no deberíamos dar opción, ¿no es cierto?, a que nos respondan de esta forma. Estar delimitados en cuanto a tiempo, espacio y población, lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, un problema delimitado podría ser el siguiente. ¿Cuáles son las causas de las conexiones clandestinas de energía eléctrica en las viviendas del barrio San Carlos de Lambayeque 2019? Entonces, ¿qué vamos a investigar? Las conexiones clandestinas. ¿Dónde voy a investigar? En el barrio San Carlos de Lambayeque. ¿Para qué periodo? Para el año 2019. ¿Cuáles son las unidades de observación? Vivienda. Entonces, como ven, está delimitado en tiempo-espacio, está formulado en forma de pregunta, es claro, sin ambigüedades, y podríamos determinar las causas. ¿A qué se debe que hay conexión clandestina? Poca o mucha, pero hay alguna conexión clandestina, entonces veremos las causas. Conclusiones. El planteamiento del problema es la parte de una tesis o trabajo de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Formular el problema consiste en la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Muy bien, muchas gracias y espero encontrarnos en las sesiones de clase.